Mi nombre es Ana y tengo una historia que contar, una que podría sorprender a algunos de ustedes e incluso hacer que otros cuestionen mis decisiones, pero esta es mi verdad. Es algo que he mantenido oculto durante mucho tiempo y finalmente he decidido que es hora de ser honesta. Necesito comenzar diciendo que no, esta no es una historia salvaje de comportamiento escandaloso o un escándalo explícito. Se trata de amor, soledad y cómo una simple conexión salió terriblemente mal. Permítanme llevarlos al principio. Mi esposo Javier y yo hemos estado casados por casi una década. Nos conocimos cuando ambos acabábamos de salir de la universidad. Él era ambicioso, encantador y el tipo de hombre que podía entrar en cualquier habitación y captar la atención de todos al instante. Me enamoré perdidamente de él y los primeros días de nuestra relación fueron como algo sacado de una película romántica. Era perfecto. Avancemos unos años y la vida ya no era tan perfecta. El trabajo de Javier lo alejaba de casa con frecuencia. Su trabajo era exigente y constantemente viajaba para reuniones de negocios, conferencias y eventos de networking. Aunque entendía que su trabajo era importante, su ausencia afectó nuestro matrimonio. Nos distanciamos apenas hablábamos durante días y cuando lo hacíamos eran conversaciones superficiales. Ya saben, lo típico de cómo estuvo tu día, qué hay para cenar, pero debajo de todo eso me sentía sola. Ansiaba atención, compañía y alguien que llenara el vacío que Javier había dejado sin saberlo en mi vida. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Vivíamos en una tranquila y pacífica granja fuera de la ciudad. Una de las cosas que nos atrajo a este lugar fue el espacio y la oportunidad de tener animales. Teníamos algunas gallinas, un par de cabras y por supuesto nuestro caballo Lucero. Lucero era un hermoso y fuerte semental negro con un temperamento tan gentil que parecía entender las emociones mejor que la mayoría de las personas. Siempre me habían encantado los caballos y Lucero era especial. Había sido un regalo de Javier por nuestro 5º aniversario de bodas. Un gesto para mostrar cuánto le importaba aunque no siempre pudiera estar allí. Durante los largos y solitarios días en que Javier estaba fuera, Lucero se convirtió en mi fuente de consuelo. Pasaba horas en el establo cepillándolo, hablándole y simplemente estando en su presencia. Sé que suena extraño, pero los animales tienen una forma de percibir cuando está sufriendo. Lucero siempre parecía saber cuándo estaba triste o frustrada y me empujaba suavemente con su nariz, como diciendo, estoy aquí, no estás sola. Con el tiempo, esos momentos con Lucero se convirtieron en lo mejor de mis días. Me encontraba desahogándome con él, contándole cosas que ni siquiera podía decirle a mi esposo. Lucero era paciente, nunca juzgaba y siempre estaba allí. Era como si se hubiera convertido en el apoyo emocional que me faltaba. Sé lo que están pensando, ¿cómo podría comparar a un caballo con mi esposo? Pero deben entender que Javier estaba ausente y Lucero era todo lo que tenía. El punto de inflexión llegó una tarde de verano. Javier estaba fuera de la ciudad, como de costumbre, y me sentía particularmente deprimida. Acababa de terminar una llamada con él y, una vez más, sentí que éramos dos extraños viviendo vidas separadas. Salí al establo con la esperanza de encontrar algo de paz con Lucero. Mientras cepillaba su pelaje, comencé a hablarle como siempre lo hacía, pero esta vez algo era diferente. Me estaba desahogando sobre mis frustraciones, mi soledad y lo desconectada que me sentía de Javier. Estaba divagando sin pensar en lo que decía cuando de repente me di cuenta de que estaba hablando de Lucero de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. Me detuve, sacudí la cabeza y me reí. Ana, ¿estás siendo ridícula? Me dije a mí misma. Lucero era un caballo, uno magnífico, sí, pero aún así solo un caballo. Intenté deshacerme de los pensamientos extraños que habían comenzado a invadir mi mente, pero a medida que pasaban los días me encontraba regresando al establo cada vez más a menudo, quedándome más tiempo del que debería y sintiendo un creciente apego hacia Lucero que no podía explicar. Me sentía culpable. ¿Cómo podía estar tan emocionalmente involucrada con un animal cuando tenía un esposo? Pero cuanto más intentaba alejarme de ese sentimiento, más fuerte se volvía la conexión. Lucero siempre estaba allí y Javier no lo estaba. La verdad es que no estaba engañando en el sentido que podrían esperar. No hubo traición física ni una aventura en el sentido convencional, pero emocionalmente había cruzado una línea. Había comenzado a confiar en Lucero de maneras que deberían haber estado reservadas para mi esposo.
Entonces, una noche, todo se vino abajo. Javier llegó a casa inesperadamente de uno de sus viajes. No lo escuché llegar al camino de entrada y yo estaba en el establo como de costumbre, con Lucero. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado allí, de lo absorbida que estaba en este extraño apego emocional, hasta que Javier entró al establo y me encontró susurrándole suavemente a Lucero. No noté a Javier hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Javier con una voz aguda, llena de confusión y sospecha. Sus ojos iban de mí a Lucero, como tratando de entender la escena frente a él. Me congelé, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No sabía qué decir, cómo podía explicar esto sin sonar loca. Javier se quedó allí mirándome, esperando una explicación que no estaba segura de cómo dar. ¿Cómo podía siquiera empezar a explicar el torbellino emocional en el que me había visto atrapada? El silencio en el establo parecía alargarse eternamente, roto solo por los suaves resoplidos de Lucero, que estaba completamente ajeno a la tormenta que acababa de desatarse. Ana, ¿qué demonios está pasando?, preguntó Javier de nuevo, su voz una mezcla de confusión y enojo. Se acercó, sus ojos entrecerrados como si intentara entender lo que estaba viendo. Retrocedí instintivamente, poniendo una mano en el costado de Lucero, como si de alguna manera pudiera protegerme de la confrontación que se avecinaba. No es lo que piensas, Javier, balbuceé, aunque ni siquiera estaba segura de lo que él pensaba. ¿Cómo podía explicar lo que estaba presenciando cuando apenas lo entendía yo misma? Sacudió la cabeza, claramente no convencido. Entonces dime, ¿por qué llego a casa temprano y te encuentro aquí susurrándole a nuestro caballo como si fuera no sé qué se supone que debo pensar? Tomé una respiración profunda, tratando de encontrar las palabras para explicar la conexión emocional que había desarrollado con Lucero, sin sonar completamente loca. Javier, has estado fuera mucho últimamente, comencé, y ya podía ver la frustración acumulándose en sus ojos. Lo sé, es tu trabajo y sé que estás trabajando duro por nosotros, pero me he sentido sola y Lucero ha estado aquí para mí. Me ha escuchado cuando no tenía a nadie más. Él levantó las manos con exasperación. Es un caballo, Ana. Hablas como si fuera una persona. Me estremecí ante sus palabras, pero no podía negar que tenía razón. Lo sé, susurré, pero él estaba allí cuando tú no estabas. Comencé a hablar con él porque no tenía a nadie más. Simplemente se salió de control. Javier me miró, su expresión una mezcla de incredulidad y dolor. Entonces, ¿estás diciendo que tuviste una aventura emocional con un caballo? Las palabras sonaban absurdas incluso para mí, pero la realidad de la situación no era tan descabellada como parecía. No quise que sucediera, dije en voz baja, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Estaba tan sola, Javier. Necesitaba a alguien con quien hablar y Lucero estaba allí. Él sacudió la cabeza de nuevo, claramente luchando por procesar todo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que lo amas? ¿Que preferirías estar con él que conmigo? Su voz se quebró ligeramente y pude notar que, debajo del enojo, había un profundo sentido de traición. No, por supuesto que no, respondí rápidamente, dando un paso adelante y extendiendo la mano hacia la suya. Te amo, Javier, pero estaba sola y cometí un error. Dejé que mis emociones me dominaran y me volqué hacia Lucero cuando debería haberme volcado hacia ti. Él retiró su mano, caminando de un lado a otro en el pequeño establo. Esto es una locura. Ni siquiera sé cómo asimilar esto. Llego a casa y esto es lo que encuentro, mi esposa confesando algún tipo de aventura emocional con nuestro caballo. Me quedé allí, impotente, sin saber cómo arreglar la situación. Javier, por favor, no fue así. No hice nada físico, nada inapropiado. Solo me perdí en la soledad. Por un momento no dijo nada. Solo se quedó allí, dándome la espalda mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Finalmente, habló. ¿Sabes lo loca que suena esta situación, Ana? ¿Lo ridículo que es todo esto? Asentí, mi voz apenas un susurro. Lo sé, pero es la verdad. Dejé que mi soledad nublara mi juicio, y lo siento. Nunca quise que llegara tan lejos. Javier se volvió para mirarme, su expresión suavizándose ligeramente. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste que te sentías así? Intenté, dije con la voz temblorosa, pero cada vez que lo mencionaba, estabas demasiado ocupado, cansado o simplemente distraído.
Eventualmente me rendí. Pensé que tal vez así serían las cosas, así que encontré consuelo en Lucero. Sé que suena ridículo, pero él estaba allí para mí de una manera en que tú no lo estabas. Él suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. No sabía que te sentías así. Pensé que estábamos bien. No lo estábamos, respondí suavemente, pero no quería agobiarte con eso. Siempre estabas tan ocupado con el trabajo y no quería parecer necesitada. Pero la verdad es que te necesitaba, Javier. Necesitaba a mi esposo y cuando no estabas me volqué hacia Lucero. Hubo un largo silencio entre nosotros mientras ambos permanecíamos allí, asimilando el peso de la situación. Finalmente, Javier habló de nuevo, su voz mucho más suave esta vez. No sé qué hacer con esto, Ana. No sé cómo avanzar desde aquí. Tomé una respiración profunda, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Yo tampoco lo sé, admití, pero quiero arreglar esto. Quiero arreglarnos a nosotros. Te amo y no quiero perderte. Javier me miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor e incertidumbre. Yo también te amo, Ana, pero esto va a llevar tiempo. Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. Lo sé y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas. Él suspiró de nuevo, finalmente acercándose a mí. Necesitamos hablar sobre esto, realmente hablar sobre todo, no solo sobre Lucero, sino sobre nosotros, dónde nos equivocamos y cómo podemos solucionarlo. Asentí, extendiendo la mano para tomar la suya de nuevo, sintiendo que esta vez él la apretaba. Estoy lista para hablar, Javier. Estoy lista para hacer las cosas bien. Mientras estábamos allí en el establo, el aire cargado con el peso de nuestra conversación, me di cuenta de que este era el primer paso para reconstruir lo que se había roto. No iba a ser fácil y no sucedería de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de esperanza. Quizás, solo quizás podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Y con eso Ana y Javier comenzaron el largo proceso de sanar su matrimonio, aprendiendo a reconectarse y redescubriendo el amor que una vez los unió.